Bien, comenzando entonces con el segundo bloque, vamos a hablar de los dientes anteroinferiores. Una de las cosas que debemos reconocer es ya la etapa en la que nos encontramos. Vamos simplemente a ver las características indispensables del sector inferior, haciendo de esto un reconocimiento más profesional de los reparos anatómicos. Cuando nosotros hablamos de incisivo central inferior, incisivo lateral y canino inferior, estamos hablando de dientes en una posición mandibular, ¿ok? Pero con los mismos reparos anatómicos que presentan sus antagonistas en el maxilar. Entonces, lo que quiero decir con esto es, vamos a tener los mismos reparos anatómicos con la gran diferencia de ciertas estructuras, de ciertas prominencias, que es lo que a nosotros nos va a marcar esa diferencia. Entonces, hablando de este diente, vamos a iniciar con las generalidades. Y es que cuando hablamos de el incisivo central inferior, estamos hablando del diente o de los dientes, llámese incisivo central inferior derecho e izquierdo, que son los dientes más pequeños de toda la dentición permanente, ¿ok? Al ser los más pequeños, ¿ok? Obviamente van a ser más pequeños que los superiores, ¿ok? Cuestión de lógica. Y una de sus relevancias en cuanto a esa característica diferencial entre superior e inferior es que este es un diente más alargado en sentido cérvico incisal que mesiodistal. Cuando nosotros hablamos de este diente en este punto, en este aspecto, sabemos que su antagonista es más ancho, ¿ok? Pero nuestro incisivo central inferior es más alargado. Entonces ya tenemos ahí la primera diferencia, ¿ok? En la cara lingual, nosotros cuando vayamos a estudiar esta cara ahorita, nos vamos a dar cuenta de que es una cara que presenta poca prominencia, siendo sus reparos anatómicos los mismos que vamos a encontrar en el sector superior, pero con una prominencia muy pequeña. Vamos a tener tres lóbulos de desarrollo en su cara vestibular divididos por dos surcos, donde se encuentran también las líneas de imbricación y la línea cervical. Hasta ahora los mismos reparos anatómicos. Ya vamos a ver dónde está cada uno de ellos. Sin embargo, aquí la cuestión es la prominencia. No vamos a tener una prominencia considerable como si lo tenemos en el sector superior. Bien, es un diente sucesional. Recordemos que incisivo central superior, incisivos centrales, laterales, caninos y premolares son dientes sucesionales, ¿ok? Bien, entonces cuando hablamos de las generalidades de este diente, vamos a hablar de lo que sería su nomenclatura. Vamos a hablar de que la FDI es el 31 y el 41, pero la ADA es el 24 y el 25, entendiéndose por FDI el 3.1 y el 4.1. Y como siempre les digo, aquí en Venezuela nosotros nos manejamos de acuerdo a las diferentes academias, las diferentes escuelas odontológicas. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, lo llaman el 31 o lo llaman el 41, pero resulta que en la Universidad Santa María lo llamamos el 3.1 y el 4.1, ¿ok? Entonces pendiente con eso. En cuanto a la calcificación, todo lo que es el proceso de desarrollo, erupción y medidas de este diente, vamos a hablar de que es un diente que tiene sus primeros signos de calcificación a los 3 meses de edad. Es decir, una criatura que tiene 3 meses de edad, si le tomamos una rayos X inferior, ya nosotros vamos a poder apreciar el saco de formación que presenta este diente dentro de su hueso. A los 4 o 5 años de edad, la corona de este diente ya está formada.
¿ok? Entre los 4 y los 5 años. Y el diente empieza su proceso de erupción entre los 6 y 7 años. Recordemos que este diente, junto con el primer molar superior e inferior, permanente, inician lo que es la dentición mixta, ¿ok? El largo de este diente, 21 milímetros, desde lo que es el borde incisal hasta el ápice. Ahora sí, hablando de este diente en vestibular, vuelvo y repito, mismos reparos anatómicos que su antagonista, exceptuando que vamos a tener, ¿ok? Lo que correspondería a la poca prominencia, porque es un diente muy delgado, es un diente muy alargado, muy delgado, y no vamos a tener esa característica como si la tenemos en el sector superior. Entonces vamos a tener tres lóbulos de desarrollo divididos por dos surcos. Y aquí la pregunta del millón, ¿cómo nosotros sabemos cuál es derecho, cuál es mesial y cuál es distal? Iniciando porque el sector mesial va a ser más delgado y el sector distal va a ser más ancho, más grueso, más redondeado. Entonces, en esta característica, fíjense acá como yo puedo ver más masa y aquí no. Entonces, esta sería mesial y esto sería distal, ¿ok? Sería entonces lóbulo de desarrollo mesio vestibular, surco de desarrollo mesio vestibular, lóbulo de desarrollo mesial, surco de desarrollo disto vestibular y lóbulo de desarrollo disto vestibular, ¿ok? Entendiéndose entonces que tenemos tres lóbulos de desarrollo divididos por dos surcos, que no van a ser tan profundos esos surcos, y los lóbulos no van a ser tan prominentes como sí lo es el sector superior. Tenemos tres líneas de imbricación o cuatro líneas de imbricación. Lo cierto es que están presentes las líneas de imbricación en el sector o en el tercio cervical y una línea cervical cóncava, ¿ok? Entonces, forma geométrica, trapezoide, pero trapezoide alargado. Si nosotros vemos la forma geométrica del incisivo central superior, vemos que es un trapecio ancho y este es un trapecio más alargado. Entonces, volviendo con ese aspecto de que es un diente alargado y delgado. Vamos a tener entonces en la cara mesial que corresponde a su lado interproximal, que tenemos, tenemos un punto de contacto en el tercio incisal. Según Wheeler, este diente presenta una forma en S. ¿Qué quiere decir una forma en S? Que si nosotros trazamos lo que sería por lingual, una línea imaginaria que vaya por lo que sería el borde incisal, pasamos por mesial, llegamos hacia el cíngulo y nos devolvemos hacia la línea cervical, tiene un aspecto en S. Vuelvo y repito, esto es algo que lo describe Wheeler, no es algo que nosotros, por lo menos al momento de tallar, vamos a replicar con esa misma exactitud. Porque si vemos acá lo que estoy graficando, es una S un poco extraña, ¿ok? Recuerden, todo a nivel de anatomía es muy espacial. Nosotros para poder evidenciar estas estructuras tenemos como que imaginarnos esas estructuras en sí para poder entender en este caso, a Wheeler, que es el precursor de la anatomía dentaria. Entonces, bueno, esa forma de S en el sector palatino, vamos a tener una línea cervical cóncava, vamos a tener una cara vestibular vista desde mesial recta, ¿ok? Y lo que les dije, para determinar cuál es mesial y cuál es distal, mesial va a ser más estrecho, pero si nos vamos a distal, distal va a ser más ancho, ¿ok? Entonces, igual, ¿qué principio geométrico tenemos en interproximal? Forma triangular. Tanto en mesial como en distal tienen una forma triangular. Igual aquí en distal, una línea cervical cóncava. Visto desde distal, vamos a tener una cara vestibular recta. Visto desde distal, vamos a tener una cara lingual, no palatina, una cara lingual en forma de S, ¿ok? Y su punto de contacto va a estar en el tercio incisal.
Bien, ahora sí, desde el lingual que vamos a ver los mismos reparos anatómicos que tenemos en superior, con la gran diferencia de que nosotros aquí no vamos a tener la misma prominencia. Cuando hablamos de este diente por lingual, estamos hablando de que presenta una línea cervical cóncava en todo su esplendor. Vamos a tener una línea cervical, una parte cervical por el cíngulo muy estrecha. Fíjense que si yo trazo esto acá y trazo este lado acá, ¿cuál es la característica? Que en este sector convergen eh, esas estructuras, ¿ok? Entonces, quiere decir que en cuanto a lo que sería la parte lingual, hacia cervical vamos a tener una convergencia, una estrechez de esa cara, ¿ok? Entonces, la primera, línea cervical, ¿ok? Luego de esto que vamos a tener el cíngulo, ¿ok? Un cíngulo que no va a tener prolongaciones, por lo menos en esta imagen en específico. Vamos a tener lo que correspondería a una forma muy delgada, pero están presentes, de crestas marginales. Vuelvo y repito, es una forma muy delgada, pero ahí están. ¿Ok? Aquí me extendí un poco hacia mesial, pero es más hacia acá. ¿Ok? Entonces, luego de participar en las crestas marginales, vamos a hacer lo que correspondería a la fosa palatina. ¿Ok? Una fosa muy alargada, sumamente alargada. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos por último lo que se correspondería al borde incisal, que es un borde incisal de cierta manera muy recto en comparación a lo que es su antagonista. Y aquí sí pueden observar de forma muy exacta mesial y distal. Fíjense esta zona y fíjense esta zona que está acá. Desde el inicio de la clase le dije que distal se correspondería a una zona muy ancha y mesial va a ser más estrecha. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos distinguir mesial y distal en este diente, sobre todo si lo vemos por lingual. Entonces, ¿qué importancia tiene esta lectura? Cuando ustedes vayan a tallar, sepan y entiendan que la parte distal a tallar en cera, sepan y entiendan que esta región, fuera del hecho de que es un diente muy delgado, lo tienen que hacer más ancho para poder resaltar. ¿Pero qué van a hacer más ancho? ¿El borde incisal? No, la cara distal completa aunado al borde incisal para que pueda tener ese contorno que lo diferencia entre distal y mesial. Aquí, si yo les señalo esta estructura, esto es el cíngulo, lo que está aquí interno sería la fosa lingual, acá las crestas marginales, y acá, obviamente, la cara vestibular. Y esto correspondería, por supuesto, a la cara lingual. Entonces, esos son básicamente las características de este diente en particular, como yo siempre lo llamo para que ustedes se lo graben. Es un diente muy delgadito, llámenlo así como un diente anoréxico, ¿ok? Es un diente sin discriminar ni nada. Es simplemente para que ustedes tengan una idea. Es un diente muy alargado y es un diente sumamente delgado con unas prominencias muy pobres, ¿ok? Bien, acá otro aspecto entre diferenciar un lado del otro. Fíjense acá, lingual, vestibular, distal y mesial. Vean, parece una pala, ¿ok? Parece una pala de lo delgado que es. Bien, pausar. Bien, ahora vamos a conocer al incisivo
lateral inferior. ¿Qué tiene que ver este diente dentro de nuestra anatomía? Pues gracias a este señor, nosotros tenemos la forma mandibular como la tenemos y ya lo vamos a ver. Una de las características más resaltantes de este diente es que es un diente más prominente que su contralateral, es decir, es más prominente que el incisivo central inferior. Y si nos vamos a las diferencias entre superior e inferior, sabemos que superior, el incisivo central superior va a ser más prominente que el incisivo lateral superior. Pero si nos vamos a inferior, el incisivo lateral inferior va a ser más prominente que el incisivo central inferior. ¿Ok? En ese orden de ideas vamos a llevarlos. Entonces acá, los incisivos laterales poseen más rasgos anatómicos, pero no es que posean más rasgos anatómicos, es que sus rasgos anatómicos van a ser más prominentes, sobre todo por lingual, a diferencia de lo que es el incisivo central inferior. Los incisivos laterales son ligeramente más convexos y cóncavos que los incisivos centrales, a raíz de la prominencia, ¿ok? Que vamos a nombrar. Los incisivos laterales presentan una curvatura vestibular que los centrales. Esa curvatura a la cual yo le llamo la parte más importante y la angulación distoincisal, que es la parte más importante que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, ya la vamos a determinar. Por otra parte, esto es un poco más de lo mismo que vamos a visualizar en cada uno de los aspectos particulares de las caras. Y para culminar, vamos a hablar de la nomenclatura. Según la FDI es el 3.2 y el 4.2 y según la ADA es el 23 y el 26. Es un diente que sus signos de calcificación comienzan a los 4 meses de edad con una erupción con una corona completa entre los 4 y los 5 años y su erupción empieza entre los 7 y los 8 años. La raíz completa de este diente a los 9 años. Fíjense acá. Y el simplemente hecho de verlo, podemos comparar tanto entre el incisivo central y el incisivo lateral, porque este diente sí nos permite visualizar un lado mesial y un lado distal. Y a diferencia también de que es un diente más ancho, con unas prominencias más visibles. Tiene una forma trapezoide con una base mayor en cervical y una base menor una base mayor en incisal y una base menor en cervical. Tenemos lo que corresponde con su línea cervical, sus líneas de imbricación y los 3 lóbulos de desarrollo, que viendo este diente sería mesial y esto distal. Entonces, para hablar de los lóbulos de desarrollo sería lóbulo de desarrollo mesiovestibular, lóbulo de desarrollo central y lóbulo de desarrollo distovestibular. Tenemos 2 surcos, un surco de desarrollo mesiovestibular y un surco de desarrollo distovestibular. ¿Cuál es mesial y cuál es distal? La parte que se angula más va a ser distal, la parte más recta va a ser mesial. En cuanto a mesial y distal, pues perfectamente podemos evidenciar que tiene una forma geométrica triangular con una base en cervical y su vértice hacia incisal. En el caso de mesial, vamos a tener una línea cervical cóncava con un punto de contacto netamente en el tercio incisal. Podemos visualizar la parte vestibular, podemos visualizar la parte lingual con un cíngulo con una prominencia bastante considerable. En distal, lo que vamos a observar aquí, una forma geométrica triangular, su punto de contacto va a estar en el tercio incisal, pero más abajo, ¿ok? Más buscando el tercio en medio, pero va a ser justo igual en tercio incisal, solo que un poco más abajo. Si nos vamos a la parte del punto de contacto, este diente lo tiene en el tercio incisal de esta forma y aquí en distal lo tiene en esta región. ¿Qué pasa en distal? En distal tenemos una angulación disto-incisal que nos permite visualizar más la cara vestibular, cosa que aquí en mesial no la vemos. Si se fijan, yo puedo ver toda la cara vestibular si estoy desde distal. Bien, cuando hablamos de lingual, vamos a hablar de una forma geométrica trapezoide igual. Fíjense que cumple con el mismo patrón del incisivo central inferior. Vamos a notar
una estrechez hacia cervical, una línea cervical cóncava, un cíngulo bien pronunciado, pero estrecho igual. Vamos a tener una fosa lingual. Vamos a observar lo que corresponde a las crestas marginales, que si yo les pregunto a ustedes cuál es distal y cuál es mesial, es muy fácil. La parte más angulada es distal, la parte más recta es mesial, siendo esto lo que me correspondería con el borde incisal. Entonces, básicamente, estos son los reparos anatómicos que nosotros vamos a encontrar en esta cara. Ahora bien, cuando hablamos de incisal, lo que les dije a ustedes al principio, gracias a este diente nosotros tenemos la forma mandibular, la forma de nuestro rostro, cómo estamos. Y ustedes dirán, ¿cómo un diente puede definir nuestro rostro? Por lo siguiente, señores. Esta zona acá es la zona disto-incisal. Si nosotros imaginemos por un momento que este es incisivo central y este es incisivo lateral. Si incisivo lateral no tuviese esta angulación en este sentido, nuestra mandíbula fuese más cuadrada. ¿Ok? Fuese más cuadrada, no, fuese cuadrada. Pero como nosotros tenemos, porque entonces aquí estaría incisivo central, incisivo lateral, canino y así sucesivamente, porque ningún diente se va a angular hacia acá, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Gracias a esta angulación, nosotros tenemos esta forma de la arcada. ¿Por qué? Porque está incisivo central, incisivo lateral, que incisivo lateral se junta con esta forma hacia atrás, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, lo que quiero decir es, gracias a esto, el canino viene en esta posición y así hacia allá. Porque de lo contrario, si nosotros no tuviésemos esta angulación, el canino estuviese aquí, entonces nuestra mandíbula fuese completamente extraña. Y eso es básicamente todo lo que tenemos que estudiar de los incisivos. Ahora vamos a hablar de lo que sería, vamos a hablar de lo que es canino. Canino es más fácil. Canino vamos a tener las mismas prominencias, vamos a tener los mismos reparos anatómicos que en superior, solo que vamos a tener una prominencia distinta. Cuando hablamos de este diente, vamos a hablar que es el 3.3 en FDI por el lado izquierdo y por el lado derecho vamos a tener el 4.3. En ADA, por el lado izquierdo va a ser el 22 y por el lado derecho va a ser el 27. Dentro de las características anatómicas de este diente, en cuanto a su calcificación, comienza a los 26 meses. La erupción de este diente comienza entre los 10 y los 13 años y culmina entre los 13 y los 16 años. Vamos a tener una longitud total de 25.6 milímetros. Recuerden que igual canino inferior es largo, es prominente, solo que el superior le gana, ¿ok? En cuanto a prominencia, en cuanto a anchura. La corona de 10.3 milímetros, si recuerdan cuánto mide la corona del canino superior, mide 10 milímetros. Quiere decir que el canino inferior es 0,3 milímetros más largo. ¿Por qué no se ve de la misma manera? Porque como canino superior es más ancho, yo a él lo voy a ver más grande, pero realmente el más grande va a ser el canino inferior, pero por lo largo, no por lo ancho, no por lo prominente que sí lo tiene el canino superior. A nivel radicular va a medir 15.3 milímetros. Vamos a tener una medición en sentido vestíbulo-lingual de 7.9 y en sentido mesio-distal de 6.9. ¿Qué quiere decir esto? Que es un diente más largo que ancho, ¿ok? Y vamos a hablar dentro de las funciones la importancia que tienen los caninos. Canino superior y canino inferior dan esa expresión facial, ese surco que se pronuncia cuando uno sonríe, que nos hace ver los pómulos más hacia arriba, las mejillas más hacia arriba. Bueno, en nuestros labios se forma un surco
un surco que va desde la nariz hasta los labios y desde los labios hasta el mentón. Ese surco se llama el nasolabial y el mentolabial. Ese surco lo producen los caninos. Gracias a las raíces y las coronas de los caninos, nosotros tenemos ese surco. Por eso es que estos dientes son tan importantes. Por eso es que las personas cuando pierden estos dientes se ve la cara más envejecida, porque se ve todo hacia adentro y ya no tenemos esa prominencia como si la teníamos antes. Entonces, acá, en vestibular, ¿qué vamos a encontrar? Aquí les dejo esto para que ustedes lo puedan copiar y estudiar. Y vamos a pasar a lo que sería la imagen. Esto es un diente canino inferior por vestibular. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar una forma geométrica pentagonal, como lo es su incisivo, como lo es su antagonista. Vamos a observar líneas de imbricación, vamos a observar lóbulos de desarrollo y también vamos a observar surcos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si yo les pregunto a ustedes, viendo esta cara que es vestibular, ¿cuál es mesial y cuál es distal? Cumple el mismo criterio que su antagonista. El vértice mesial es más corto y más bajo. El vértice distal es más largo y más alto. Entonces quiere decir que esto es mesial y esto es distal, ¿ok? Entonces tenemos aquí un lóbulo de desarrollo mesiovestibular, un lóbulo de desarrollo central y un lóbulo de desarrollo distovestibular. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener dos surcos, un surco mesiovestibular y un surco distovestibular con lo que serían las líneas de imbricación que están en el tercio cervical. Y eso es básicamente todo lo que vamos a tener en vestibular. Fíjense que son los mismos reparos anatómicos con la diferencia de lo largo. Lo largo es lo que va a determinar que uno sea superior y uno sea inferior. Aquí las características del diente, vamos a la imagen. Cuando hablamos de este diente por lingual, vemos que tiene una forma geométrica igual pentagonal y vamos a tener un cíngulo, una línea cervical cóncava, un cíngulo prominente, pero no tanto como el superior. Vamos a tener una cresta, vamos a antes de definir cuál es mesial y cuál es distal. Vértice corto, vértice largo. Según nuestra teoría, según Wheeler, el vértice corto y más bajo es mesial y el vértice más largo y más alto es distal. Entonces esto sería cresta, marginal, disto, lingual. Y esta sería cresta, marginal, mesio, lingual. Y esto sería una cresta lingual. ¿Ok? Esto no es una cresta marginal. Esto tampoco es parte de la fosa. Recuerden que un canino se caracteriza por su forma cuspidia. La forma cuspidia es la unión de cuatro crestas. Tres que tenemos por vestibular y la cuarta que sería esta. Entonces, cresta lingual. Y aquí sí vamos a tener una fosa mesiolingual. Y aquí vamos a tener una fosa distolingual. ¿Ok? Fíjense, la diferencia es la prominencia. No voy a tener una prominencia tan marcada como si lo tengo en el superior. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es todo lo que voy a tener por lingual. Vamos a hablar de este diente por interproximal, específicamente por mesial. ¿Qué vamos a observar acá? Una forma geométrica triangular, una línea cervical cóncava y obviamente un vértice corto. Vértice corto y bajo, si lo comparamos con ¿quién? Con distal, que tenemos igual una forma geométrica triangular, una línea cervical cóncava, un vértice más alargado y una prominencia más convexa. Cuando digo más convexa es más ancha, que la vamos a tener solo y exclusivamente en ese sector distal.
En el borde incisal, bueno, la prominencia que les hablaba es esto, que se ve por acá. Esa es la prominencia que vamos a tener en distal. Y en incisal, ¿qué vamos a tener? Independientemente de que esto sea un diente que presente una cúspide, no va a dejar de ser para nosotros un borde incisal. También recuerden que hay algunas literaturas que lo llaman como borde cuspidio, pero es un borde, ¿ok? No es una cara, es un borde. Siendo esta nuestra mitad y esta que sería más corta sería mesial y esta que sería más alargada sería distal. Y eso es básicamente todo lo que nos va a mostrar este diente. Y eso es todo por hoy.